Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. 21 de marzo, llega la primavera. Qué triste primavera. En lugar de traernos la alegría de siempre, la tenemos que recibir con el pesar del azote implacable de la pandemia. Ha sido una especie de globalización del dolor, porque las buenas nuevas que nos puedan llegar para sentir alguna alegría se anulan y sofocan con las malas noticias de los demás, del resto del mundo, que es mucho decir. La verdad es que estamos inmersos en una enorme desgracia. Veo, como siempre, con cierto alivio, el esfuerzo de la vacunación. Yo mismo estoy pendiente de ella porque por mi edad y alguna precondición debo de vacunarme. Me imagino que en los próximos días sí podrá ser posible. Pero oigo la gente inquieta si ya la edad le había llegado para calificar. El reparto injusto y doloroso que se hace de ese recurso. Claro, las naciones de alto desarrollo tienen la necesidad, y hay que admitirlo, de atender primero a su población. Y nos dan algún tipo de esperanza. China ahora vendió 1 millón de vacunas, pero estamos todavía muy lejos de los niveles que pudieran tranquilizarnos. De todos modos, como hemos venido haciendo durante el año, la respuesta no puede iniciarse sin traer algún tipo de reacción o comentario sobre esa gran desdicha del mundo. Bien, la semana ha sido para mí especialmente pesarosa. El 17 de marzo se cumplía un aniversario más de la muerte de Orlando Martínez. Orlando para mí significó en su amistad una especie de inflexión, de esperanza, de que podrían redimirse las cosas, mejorar de algún modo. Y se lo llevó la muerte, el asesinato despiadado. Vino a suprimirle a la República el beneficio de esa pluma excelente, valerosa, limpia. Algunos amigos muy apreciados de la televisión y la radio me llamaron el 17, una especialmente, que es una amiga muy querida de siempre, y lloramos junto al ataúd de Orlando.
quiso hacer un programa y un amigo reportero que ahora es un magnífico productor de televisión me llamó, gente que de mi gran aprecio, y yo creo que ha sido la primera y única vez en la vida en que les he dicho, amigos de la prensa y de la televisión y la radio, no me siento en ánimo, déjenme orar, déjenme pensar, déjenme rezar. La fecha me abruma y no hice el programa de recordación que ellos gentilmente me pedían. Ahora me quedé pensando en esta soledad y estos silencios de la cuarentena. ¿Por qué tantos años después, 47 años después, fue en el 73? ¿Por qué yo me sentí tan abrumado el 17 de marzo? Que alguna prensa, haciéndole honor a su memoria, decían, mártir de la prensa, Orlando Martínez. No, un error. Mártir de la República, que es otra cosa, que va más allá de la prensa. ¿Por qué me abrumé tanto, me desanimé tanto? Si he sido siempre activo en artículos y en conferencias y para vanagloriarlo, para recordarlo, para subirlo, si es que se puede subir aún más en el reconocimiento público. Caí en cuenta. Los que nos hicimos cargo emocional y moralmente del dolor de su muerte, además, algunos supimos hacernos cargo de la tragedia que barría esa familia, el mundo, su hermano, que yo no conocía, comenzó a frecuentar mi casa, a darme detalles de cómo iban sus investigaciones personales, oficiosas, tratando de identificar a los autores materiales e intelectuales de aquella barbarie, de aquella atrocidad. Yo le oía con paciencia, claro está, dolorosa paciencia, y no dejaba de advertirle, Edmundo, tú te das cuenta realmente de que los sectores terribles que determinaron el asesinato de tu hermano están ahí. En la medida que tú te acerques, tú como persona, incluso contrariando la inercia de la autoridad, tú corres peligro, mío. Aparentemente me aprobaba, pero él tenía su divina, su sublime obsesión de ver si se hacía justicia con el asesinato de su hermano. Por eso pienso que el 17 es el de Orlando y Edmundo, meses después, tiempo después, fue también otro mártir, ya no de la República, sino de la injusticia. Buscaba justicia y encontró la muerte. Detrás de esas dos pérdidas, doña Adriana, la madre dolorosa. He visto en la vida a muchas madres llorar. Es lo que más me conmueve siempre. Esas madres
cuando tienen pérdidas de ese tipo, son inmensas. Pero doña Adriana, la madre de Orlando y del mundo, yo creo que fue el máximo nivel del sufrimiento. Don Luis, esa familia barrida por la tragedia. Entonces dije, porque ya había pensado hacer un corto escrito que llamo Reminiscencias, que la gentileza del Listín Diario me permite cada 15 días publicar. Había pensado en hacerlo por Orlando, pero hay un límite técnico de 900 palabras. Y dije, todo mi dolor no cabe en 900 palabras. Mejor no lo intento. Porque le queda a uno como el déficit de Orlando, que fue el sol, que fue la estrella, no hay dudas. Y el otro dolor, los que estuvimos cerca de eso, tenemos ese conflicto. Y ahora, 48 años después, lo confirmo, en este tiempo terrible de pandemia. Sean las palabras, mis palabras en la respuesta, una oración por el eterno descanso de sus almas, de todos, y mi respeto y mi afecto para los muchachos, los hermanos que han sobrevivido cargando esa cruz del desastre que fue aquella muerte. Bien, en la semana, en mi pregunta de la semana, de miércoles, yo escribí un trabajo dedicado a un tema que ha pasado a ser puesto en moda excitante por las publicaciones y las exhibiciones que se están dando en los grupos y sectores sobre la cuestión del aborto y las 3 causales. Una parte que dice que eso debe de ir en el Código Penal nuevo de más de 18 años, de aprobado, vetado 2 veces, y que no es posible hacerlo por una ley especial, porque esas 3 causales que justifican el aborto ordenado, inmovilizado por el querer de la madre, que es dueña de su cuerpo y tiene sus derechos y puede disponer de estos libre y absolutamente. Y otra parte que dice, no. La Constitución de la República en el artículo 37 dice claramente por qué no puede tocarse ese huésped del útero, que es un bien jurídico protegible, que el Estado le reserva un artículo terminante de su Constitución para protegerle desde el momento en que la concepción se produce. Ese artículo 37 de la Constitución de la República, yo lo inserté en mi trabajo que titulé Las políticas públicas son delicadas. Dice ese artículo 37, sin lugar a la más mínima duda, de la voluntad suprema de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable.
desde la concepción, ¿oyeron ustedes? Desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse en ningún caso con la pena de muerte. Pues bien, hay agendas internacionales terribles que sufragan con millones y millones y millones de dólares por el mundo, políticas destinadas a hacer del aborto una especie de práctica privada. Yo, madre, hago con esto lo que me dé la gana, como lo hago con mis excrementos. Si tengo necesidad, una necesidad fisiológica. No, madre, no. Madre, perdón. Según suponen estos, no es que la madre piense eso, jamás. La madre está en el medio del conflicto. Ese ser que está concebido ahí ya es un bien jurídico bajo protección del Estado. ¿Qué dice su Constitución? No, el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable, desde la concepción hasta la muerte. Esa disposición constitucional no se puede tocar y respetarla, sin violarla. Ni el propio Tribunal Constitucional tiene facultad para hacerlo. Y ya lo ha dicho en fallos precedentes. El Tribunal Constitucional tiene el encargo de la propia Constitución de velar, ser guardián de esa Constitución, pero no de modificarla. Si hubiera alguna disposición de interpretación difícil, ambigua, una disposición constitucional que no es clara, un fallo constitucional establece, como entiende, como guardián, que se debe de interpretar. Pero esta no, esta es dejar sin efecto eso. No, el Tribunal Constitucional no puede. Ya lo ha dicho, y lo ha dicho en varios fallos importantes. La Constitución expresa cómo ella puede ser modificada por asamblea nacional, convocada por ley del Congreso, que debe contar con una mayoría cualificada de 2/3 partes cuando se trata de problemas de derechos fundamentales, y la vida es el más fundamental de los derechos. No se podría, pues, intentar, ni por ley, ni por disposición de sentencia del Tribunal Constitucional, modificar eso. Y no solo eso, tendría que ir a referéndum para ver si el pueblo aprueba que la modificación de la Constitución en ese sentido se produzca. Y después de producido el fallo, la decisión de la Asamblea, un nuevo referéndum aprobatorio, porque es el pueblo el que tiene la última palabra. El consultivo, preguntarle: ¿ustedes están de acuerdo con que se modifique el artículo 37 de la Constitución para permitir que las causales estén allí? ¿Sí o no? Bien, sí. Ah, bueno, va al referéndum, aprobado. Otro referéndum. ¿Ustedes consideran que lo que la Asamblea Nacional produjo es correcto? ¿Sí o no?
Y es el único caso en que la Asamblea Nacional puede ser revocada por el referéndum aprobatorio cuando desaprueba. Yo me he quedado siempre inconforme con este tipo de controversia y de polémicas. Y eso que escribí fue en cierto modo fuerte, porque se oyen tantas estupideces y tanta gente ignorante, atrevida, opinando sobre eso. Miren, existen en el sistema de derecho nuestro, en el Estado de Derecho nuestro, como en el Estado de Derecho de la inmensa mayoría de las naciones del mundo, las llamadas normas suprajurídicas. Es decir, cosas que se pueden hacer sin la necesidad de que sean ordenadas, ni concebidas, ni diseñadas en una ley. ¿Cuándo? Cuando se presente una situación de fuerza mayor. Por ejemplo, cuando un individuo ataca a otro por medios adecuados para dar muerte, esa actuación es actual o inminente. El Estado dice en su codificación: mira, yo no voy a estar presente, defiéndete. Si te defiendes debidamente, sin exceso, no hay crimen ni delito. El agresor no merece, como bien, ninguna protección de bien jurídico. Tú como agredido sí la mereces. Y lo dice más lejos, dice: y si es un tercero el agredido, interviene en favor de él. Y si intervienes en los términos que yo preciso, tampoco habrá crimen ni delito. Y va más lejos el Estado. Dice: y en previsión del peligro del robo nocturno, que viene desde Roma y se ha mantenido como sagrado en la inmensa mayoría de los estados del mundo, le voy a dar una facultad de defensa legítima privilegiada. Si das muerte o le produce lesiones a alguien que irrumpe en tu casa en horas de la noche con violencia, fractura, en forma no amistable, no amistosa, sino en forma anómala, en casa habitada, tú eres un privilegiado. No habrá crimen ni delito tampoco. El Estado organiza los problemas de vida y muerte. Ahora bien, usan mucho este argumento: la madre va a parir, y parir puede significar su muerte, y entonces se decide sacar a la criatura porque hay que salvar a la madre. Claro que sí. Hay un conflicto ahí de intereses. Dos vidas, una concebida y otra desarrollada, madre que es madre de otros hijos, actuales o por venir. Ahora, ¿qué es lo que el Estado organiza? Protocolos, legisla sobre eso. Hay medios para establecer esa fuerza mayor. La opinión médica, bien documentada, y claro, debe de intervenir, que todavía no lo ha hecho, su juez. Ni siquiera su fiscal, su juez. Que frente a una situación de conflicto, bueno, ella no puede alumbrar porque se va a exponer su vida. Bueno, se autoriza el sacrificio de la criatura, del feto le llaman, es un ciudadano. Ahora con la anticipación que se da del sexo y uno ve las placas, se horroriza ante la impiedad de todos estos locos que andan ahí pidiendo. Cuando ellos mueven las manitas y la cabeza y molestan a la madre con sus puñitos.
Cuando uno lo ve nacer y lo ve caminar a los 10 meses, que es mi caso en una bisnieta, uno dice, ay Dios mío, imagínense que se hubiera pensado siquiera en suprimir eso. Son vidas. Entonces el Estado dice, no, ante esta pérdida de la madre, que es un bien ya establecido, que tiene otros hijos, cosas de esto, y aquel que no ha nacido, pero está concebido, bueno, que se suprima. Eso es posible, pero con regulación, con control protocolar, médico, académico. No, usted lo decide de acuerdo a su parecer, que es una manera de sembrar la anarquía, un desorden generalizado, y pasa naturalmente a favorecer los proyectos del aborto industrial con fines todavía inconfesables. En estos días vi unas estadísticas de Estados Unidos sobre aborto. Se calcula que han sacrificado 45 millones de criaturas concebidas. Dios mío. Nosotros debemos tener cientos de miles, ya ha pasado el millón largo hace tiempo. Y no hay un caso en justicia. No hay un caso en justicia. Para vergüenza de la autoridad, que se ha dejado acobardar por esa agenda internacional que sufraga todos esos aspavientos que no tienen razón de ser. Hay un caso odiosísimo, la violación, claro. La violación es uno de los crímenes más repugnantes del mundo. Claro, merecería pena de muerte. Sí, la vamos a poner que si el embarazo es fruto de una violación, está autorizado a disponer, la mujer a disponer de eso. Ajá. Y ella dice que la violaron. Ajá. Entonces el Estado dice, ¿qué hago yo con el que te violó? Tengo que juzgarlo. Tengo que condenarlo gravemente. No, porque espérese, yo no tengo que probarlo eso. ¿Cómo? Pero si te sacas el muchacho, para decirlo en lenguaje llano, ya él tiene su sentencia. Y si un juez después o una corte después determinan es inocente, ¿qué hago yo como Estado con ese desorden que tú estás proponiendo? El deber del Estado es pensar en nuevas legislaciones para establecer mecanismos de apoyo social y económico a las madres solteras, que es uno de los compromisos fundamentales que faltan por cumplir. Mucha gente, cuando yo lo planteo, me dice, pero usted lo que está invitando es a rumba abierta para baile, porque entonces se van a dejar preñar para tener un subsidio. Sí, es posible que las desgraciadas muchachas de las capas sumergidas de la población sean tentadas por eso. Bueno, si tengo un hijo, tengo un apoyo del Estado, tengo un alero. Sí, es verdad. ¿Y qué? ¿Y tú crees que es en favor de la madre que se debe de dar ese apoyo social y económico? Es en favor del hijo, en favor de que la posibilidad de que la madre permanezca más en la casa, ayuda a su formación, la vigile más de cerca, no se exponga a los vicios y desgracias de su miseria, de su pobreza. Esa es una política que falta por cumplir. Bueno, pero cuando sea una violación, la más odiosa, fruto de un desconocido, bueno, que la repugnante, terrible, mecanismos, adopciones. Tú no lo quieres tener, tú no lo quieres criar porque es hijo del crimen. Está bien, el Estado te dice, yo voy a establecer cómo lo podemos amparar.
pero no lo sacrifique. Hay una cantidad enorme de opiniones sobre eso. Pero la verdad es que quieren forzar un nuevo veto del proyecto de Código Penal. Y yo tengo la convicción de que hay otros motivos, más allá de las tres causales, que quieren aplazar la entrada en vigencia del Código Penal. Por eso le digo, presidente Abinader, no se bañe en ese charco pestilente y fangoso de un veto, como lo hizo 2 veces Danilo Medina. ¿Sabe usted, presidente, cuántos cientos de situaciones están previstas en ese código para mejorar lo que había? ¿Cuántas cosas que se han debido hacer se dejan de hacer con ese pretexto? No, o se hace así o que no se aprueba el código. No. El código tiene muchos intereses de que no se apruebe. Tiene un endurecimiento de las penas. Hay aquí sectores del litoral criminal que le temen. Ese código, su autor, el autor principal, ya desaparecido, el distinguido colega de Artañán Pérez, lo llegó a comentar conmigo, yo preguntándole, no a mi hijo Juárez, que era miembro de la comisión, sino a Artañán, que en paz descanse. Ustedes asumieron el modelo del modernísimo Código Penal francés. Dicen muchas cosas, las esenciales. ¿Cómo cuáles, Artañán? O la que tú dijiste. Crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la República. ¿Cómo? Un oficial de Estado civil que falsifique una nacionalidad, un acta de nacimiento para proveer una nacionalidad, se expone a un juicio criminal que tiene penas de hasta 30 años. ¿Por qué? Porque la nacionalidad, la descrita en el artículo 18 de la Constitución, es un bien fundamental de la República. Ahí aparece otro interés que no tiene interés en que ese código pase a ser vigente. Pero no son 2 cosas, son decenas de cosas que si uno se dedica a ver, este artículo tiene enemigos, este artículo tiene trampas de gente que no lo quiere ni ver, que le teme como el diablo a la cruz. Presidente Abinader, de frente a eso que estamos. El gesto, la inflexión más potente de políticas públicas que nosotros pudimos intentar fue la modificación de los códigos. ¿Cuál entró en vigencia rápida, inmediata? El procesal penal. Ese sí. Sobre todo en la versión que mandó la sociedad civil, que la impuso por encima de la comisión estatal que había adoptado el método procesal penal de Francia. Se fue a lo otro. ¿Qué ha resultado? El sistema adversarial acusatorio lo están derrotando en todas partes, Colombia, Argentina. Un desastre. Los rebeldes, no los contumaces, pasan ya de 1 millón de tipos que el juicio basta su ausencia para paralizarlo. Una cantidad de debilidades inmensas, y la población y las víctimas sin apoyo, y el delincuente siendo el privilegiado de toda la ternura pública de la defensa.
Cuando en un tiempo en que el crimen es el más opulento y poderoso, no me hablen de pobreza, que ahí sobran los dólares, euros y yuanes, para todo. ¿Cuál fue que entró? Ese primero, el otro no, ese no. Y entró en vigencia en un tiempo de libertades, donde era menos apremiante la cuestión de las garantías, ultragarantías que se estaban dando. Sin consulta social. No se hizo consulta previa. ¿Qué ha pasado? Que el pueblo ve el código como una especie de apoyo o metamensaje estimulante en favor del crimen. Y la desgracia de las víctimas que ya han llegado a temer, a tener pavor de sostener su queja, su agravio. Ese sí, la puerta giratoria, fantástica. Porque tenemos que beneficiar, claro, ¿a quiénes? A los infelices, no, a los que están detrás de los infelices incluso, que ya se valen muchos de ellas, de las bandas que organizan en los barrios marginales para hacer sus grandes maldades. El sicariato, todo ese desastre que estamos viviendo. Pero el penal no, espérate, hay cosas que, presidente Abinader, tan pronto el Congreso, que por fortuna la comisión de la Cámara de Diputados, al parecer asumió una posición muy digna y respetable. Ni siquiera consideró lo propuesto. Porque espérense que esa propuesta no es así por el aire, ni con una serie de gente al sol, voceando cosas y cantando cosas, no. Un proyecto de ley. Hay además contra los crímenes y delitos del odio. Metieron de contrabando la soberanía, que yo decía la semana pasada, no. Un dominicano ya no puede decir, conforme a esa ley que imaginó la sociedad civil, que la están dirigiendo siniestros personajes de este país. Óigame, usted no puede decir eso, que hay muchos haitianos circulando en las calles y que los empleos de la estructura hotelera, el 80% es haitiano, y en la construcción el 90% es haitiano. Usted no puede decir eso, porque es un delito un crimen de odio. Es contra una minoría. Se persigue una minoría dándole el trabajo agrícola plenamente y el trabajo de la construcción en un 85%. Puede ser perseguible o reputada como perseguida. No. Estas son falacias. Y el pueblo tiene la necesidad de parar, como dicen las orejas, oír, orientarse, porque vamos a tener necesidades graves de reacción. Reacción bien organizada, civilizada, reacción justa, de defensa de la nación. Porque como van, esos diseños son desintegradores. Eso del aborto es increíble. Dominicana, dedíquense a disponer de sus criaturas, aborten. No nos preocupa que los vecinos tienen un lema diferente. Haitianas, alumbre, pero no aquí, váyanse allá, que allá la pagan. Allá pagan los partos. Estamos mejor allá, como decía el gobierno de Danilo Medina. Ustedes quieren una atrocidad mayor, un atropello a valores y principios, cosas que son contrarias claramente a la suerte nacional.
y andan ahí pontificando, hablando de posible vuelta al poder, porque son los más transparentes. Dios mío, como si Najayo no estuviera indicando lo contrario, que todavía está tímido, no ha desarrollado lo que se entendía o se entiende, yo lo entiendo, que va a desarrollar. Ante una paciencia pública torva, extrañada, en sospecha de que no vamos bien, no vamos bien. Hay una especie de formación estrambótica en muchas de las cosas sensibles. Y el presidente tiene que cuidarse mucho. Ya lo vi. No me puedo meter en eso, cada quien tiene sus convicciones, yo tengo las mías, pero los legisladores, los aspectos, él habló de la cuestión religiosa, en realidad lo que impide más bien, porque la cuestión religiosa no concierne a los creyentes, al que no cree ni le va ni le viene, pero lo jurídico no. Lo jurídico de la disposición constitucional es para todos, como las leyes penales. Todas las leyes son de efecto general. Ese era el trabajo de esta semana. Las políticas públicas son delicadas. Así lo titulé. Traten de localizarlo en la pregunta del miércoles. Este miércoles, el miércoles 16 creo. Para que ustedes vean cuántas cosas dije de esto y otras cosas más, de lo que están planeando y de lo que están tratando de imponer. Esto independientemente de que hay una especie de tendencia perversa a aumentar la intensidad de los ataques, la frecuencia, para decirlo con más propiedad, de los ataques a las disposiciones constitucionales. Aquí hay intereses tan poderosos y tan siniestros que están entendiendo que hay cosas en la Constitución que constituyen verdaderas camisas de fuerza para sus ambiciones. Entonces, uno de los métodos que siempre se ha usado cuando se quiere demoler y destruir una legislación es desacreditarla, violarla incesantemente, desconocerla, banalizarla. Bueno, eso dice ahí. ¿Cómo que? ¿Dónde que lo dice? En la Constitución. Ajá. Y no te dice nada a ti eso. Bueno, eso dice ahí. Entonces tú tienes suficiente poder para decir, no, aunque eso lo diga ahí, yo pienso de otro modo. Ajá. Y la va a desafiar. Y la va a agredir. Fíjense que el tema que he tomado como fundamental es un tema de actualidad, delicada, muy delicado, la hora en que se está produciendo. Se sienten fermentos terribles a escala mundial. Ahora mismo estamos viendo una crisis que parecería diplomática. Rusia, no la Unión Soviética, que ya desapareció. Hay 15 naciones sustituyéndolas, cada una con sus leyes propias y su costumbre y religión. La Rusia de siempre, la clásica, que yo digo muchas veces, la que está hablando de desarrollar estaciones espaciales en la Luna, al mismo tiempo que la cultura cosaca la levanta.
y abre sus iglesias, y su jefe de Estado va a sus ceremonias ortodoxas. ¿Qué es esto? Es otra, pero con una importancia inmensa, porque además tiene arsenales, decenas de miles de cabezas nucleares, superpotencia absoluta. Ahora, conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos, Dios mío. Perseverancia, el robot glorioso de la técnica americana en Marte, explorando, su dron va a volar, si hay agua y hubo vida, bueno, y su Congreso cercado con alambre de púas y saco de arena hecho trincheras. Ustedes quieren cosas más desconcertantes. Le preguntan al presidente de Estados Unidos si él cree que el primer mandatario de Rusia es un asesino. Él dice que lo cree. Ay Dios. Aquel le contesta, presidente, yo lo traté a usted y conversamos mucho en otros tiempos. Yo le deseo, esto sin ironía, que usted cuide su salud. Ay Dios. Finalmente. Pero el presidente de la Duma, que es el Congreso de allá, la Asamblea de allá, dice, no. Eso pasa por la decrepitud del presidente de Estados Unidos. Ustedes están oyendo a todo esto con arsenales atómicos establecidos ambos, sin contar la tercera dimensión, que ya tiene en el espacio, debajo del mar, y en sus ejércitos, potencia, superpotencia, para competir por la hegemonía mundial. En ese ambiente en que uno no sabe exactamente cuántas cosas pueden ocurrir, tenemos nosotros que orientarnos en los problemas nuestros inmediatos, apretar la unidad nacional, identificarnos mejor, no dejarnos separar de todos estos pelafutanes que andan por ahí pontificando vanamente. Yo repito mucho, el general Flynn, oficial retirado de 4 estrellas norteamericano, que iba a ser el encargado de la seguridad nacional de Trump, que el Partido Demócrata se empavoreció y le hizo acusaciones, finalmente retiraron los cargos del gobierno, hubo que indultarle. Usó expresiones impresionantes que a mí me parecen acertadas. Tenemos que hacer volver a Dios, dice el general Flynn. Lo hemos alejado mucho de la familia y de la nación. Y para lo que viene, porque van a suceder cosas, se va a necesitar como nunca antes su presencia. Óigame, eso dicho en esos niveles, que yo muchas veces digo, mira, el hermano, también general, es el jefe de todas las fuerzas de tierra de Estados Unidos en el Pacífico. Se nota que hay en el estamento militar americano inquietud por lo que insinuó, digo, aquel de Rusia. Atiendan eso, que ese hombre tiene el botón nuclear y nosotros lo tenemos. Atiéndanlo, tutélenlo de algún modo. Esa es la inquietud que hay, porque eso sí saben lo que es la guerra.
la convencional, las grandes guerras, que nosotros hemos supuesto que ya serían las últimas, cuando parece estar pendiente la tercera y final, la posible destrucción del mundo. Eso ya no es material de ficción, ni tratándolo como una especie de fantasía. Eso está ahí, a la vista, peligrosamente. De manera que el esfuerzo que se hace para ayudar y fortalecer el entendimiento público sobre toda esta algarada, sobre todo este disparate de todos estos vivos y oportunistas viviendo, ese es su modus vivendi. Protestas sufragadas, dirigidas, encargadas. Le decimos al presidente Abinader, pareció al principio que usted estaba condenado a un fracaso inevitable, porque el destino le reservó la oportunidad de llegar al poder, que no la tuvo su padre en momentos de grandes crisis. Sin embargo, esas grandes crisis pueden servirle para consagrarse históricamente como un buen gobernante. Fíjense que paradójico. De las crisis puede surgir la mejor oportunidad del lucimiento de un gobernante. Manéjela, presidente. Desde luego, no suelte de su mano, de su puño, la Constitución de la República. Si esa se desquicia de algún modo y se destabiliza en alguna medida, se pierde todo. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana. Del Impacto, Canal 22 y 52 de Aptel, 22 del cable, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes. Y estamos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, después de nuestra entrega especial. Por lo que les rogamos darle algún seguimiento a estos consejos de viejo que tienen quizás la ventaja de la experiencia. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana, que es el domingo de resurrección, es lo que entiendo. No, la resurrección viene en los primeros días de abril. De todo modo, hasta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.